invitación, gracias por poner una foto de hace 15 años más o menos, siempre es bueno verse rejuvenecido. Yo voy a compartir algunas reflexiones con ustedes. Hago primero una advertencia, no soy agrónomo, no soy especialista en la industria, soy un abogado que trabaja sí hace 25 años en una empresa que tiene una actividad muy importante en la industria y además familiarmente es una familia vinculada con el sector también, así que para mí es un gusto poder compartir este rato con ustedes. Y no sé si voy a hablar tanto de la coyuntura, seguramente la coyuntura nos termina arrastrando a veces hacia ella, ¿no? Pero prefiero intercambiar algunas reflexiones sobre la no coyuntura, ¿no? Y quería empezar destacando una realidad que todos padecemos diariamente, que es el cambio, la velocidad del cambio, ¿no? Y el cambio no es novedad. Siempre ha sucedido cambio, tal vez la novedad es la velocidad en la que ocurre el cambio últimamente, ¿no? Por diferentes factores tecnológicos, diversos factores que hacen que todo suceda más rápido. Yo siempre me gusta poner ejemplos deportivos, ¿no? A mí me gusta el tenis y los que tienen algunos años y recuerdan los partidos de tenis, aquellos duelos entre, qué sé yo, Vilas y Borg, si uno ve esos partidos hoy, el deporte es el mismo, pero parece distinto, porque la velocidad es totalmente distinta. Bueno, hoy la velocidad del cambio es lo que es novedad. Y en momentos de tanto cambio es donde necesitamos más parar la pelota, ¿no? Porque el riesgo que corremos es que ese cambio tan acelerado nos lleve a seguir haciendo cosas sin parar a reflexionar y ver si estamos haciendo lo que tenemos que hacer o no. Entonces a mí me parecía en esta charla compartir una reflexión sobre 3 preguntas básicas que creo que nos tenemos que hacer permanentemente. Y utilizando de nuevo analogías deportivas, son: ¿a qué deporte quiero jugar? ¿En qué equipo quiero jugar? ¿Y cómo quiero jugar ese deporte? ¿Qué estrategia quiero tener en el deporte, ¿no? A ver si sé cómo funciona esto. No sé a dónde hay que apuntar con esto. Ahí está. Vamos acá. Y la primera: ¿a qué deporte me quiero dedicar? Y traduciéndola al tema de negocios, al tema empresarial, ¿estoy en el mercado, estoy en el negocio adecuado? Y sospecho que muchos de ustedes en las empresas donde están se habrán preguntado últimamente si el negocio de la agroindustria es el negocio adecuado, ¿no? Sobre todo con la cantidad de frustraciones que uno a veces percibe. No estoy en el negocio adecuado. Y déjeme tratar de responder esta pregunta con relación al agro. Cuando estamos en la agroindustria, estamos en la industria de los alimentos. ¿Es adecuado estar en la industria de los alimentos? Y si nosotros miramos las grandes fuerzas que están ocurriendo en el mundo, probablemente una de las más estables que está ocurriendo es la demografía, ¿no? Dijimos que todo cambia y cambia muy rápidamente. Las tendencias demográficas no cambian tan rápidamente. Esas son probablemente una de las tendencias más estables que vemos en el planeta. Y todos saben que tenemos algo más de 7.000 millones de habitantes en el planeta. Esas son cifras de hace 2 años, así que hoy somos algunos más. Cada día, no importa si es hábil o no hábil, cada día se suman al planeta 150.000 habitantes, más o menos, netos, ¿eh? No es que nacen 150.000, que tenemos cada día 150.000 más. La diferencia entre los que nacen y los que mueren. 3 bomboneras llenas se agregan cada día al planeta. Y esto va a seguir más o menos así hasta mediados de siglo, donde vamos a ser más o menos 9.300 millones de personas. O sea que vamos a tener que alimentar unos 2.300 millones de habitantes más entre ahora y mitad de siglo. A eso tenemos que agregar otra cosa, que es otra fuerza que se está dando muy importante en el planeta, que es el pase de una cantidad importante de gente de clase muy baja que pasa a integrarse a la clase media mundial. Hoy se calcula que son más o menos unos 2.500, 3.000 millones de habitantes del planeta en clase media, y eso se va a sumar unos 2.000 o 3.000 millones más de acá a mediados de siglo. Con lo cual, la alimentación es una necesidad extremadamente importante y va a seguir siéndolo. Con lo cual, respondiendo un poco a esta primera pregunta que yo me hago, es
¿Es adecuado estar en este negocio, en el negocio de la alimentación? Yo creo que sí. La respuesta yo creo que sí. Al menos en la empresa en la que yo trabajo hemos definido esa como una de las áreas estratégicas en las cuales queremos actuar, porque creemos que hay necesidades que van a tener que ser resueltas de alguna manera, ¿no? Primera pregunta era esa. Dije que hay una segunda pregunta que es, bueno, ¿y en qué equipo quiero jugar? Decidí a qué deporte me quiero dedicar. Me quiero dedicar al fútbol, quiero dedicarme al negocio de la alimentación. Bueno, pero ¿en qué equipo quiero jugar? ¿Cómo traduzco esto a la realidad? Pensemos en país. ¿En qué país quiero jugar a este negocio? Es una pregunta un poquito más compleja, ¿no? Sobre todo si nos caemos en la coyuntura. Pero digamos, ¿es Argentina un país adecuado para dedicarme al negocio de la alimentación? Y ahí podemos, sin duda, hacer un enorme listado de por qué hoy no lo es, ¿no? Y si quieren después hablamos sobre eso y seguramente vamos a necesitar un papel largo para poner todas las... Ahora, pensemos más en el largo plazo, pensemos en las condiciones de fondo para ver si Argentina es un país adecuado para dedicarme a este negocio. Primero, Argentina es el único país del planeta que tiene la capacidad de producir alimentos para más de 10 veces su población. Bueno, somos unos 40 millones de habitantes y hoy ya tenemos capacidad de producir alimentos para 400 millones. O sea, podemos alimentar más del 5% del planeta. Ningún otro país tiene condiciones comparables a esas. El negocio de la alimentación es además un negocio donde la logística es extremadamente importante. Y bueno, Argentina tiene condiciones para transportar su producción que también son muy favorables. Hay un dato que a mí me parece siempre relevante, por ejemplo, el grano de soja promedio que se produce en Argentina, si es que existe un grano de soja promedio, pero el grano de soja promedio que se produce en Argentina se produce, desde el lugar que se produce hasta la zona del Gran Rosario, el puerto donde se puede procesar y exportar, más o menos tiene que viajar unos 400 kilómetros. Por, además, rutas que no son de las mejores, pero terrenos que no son tan malos, planos, fáciles de transportar. El grano de soja promedio de nuestros grandes competidores, que son Brasil y Estados Unidos, tiene que viajar más del doble de esa distancia. Y eso, en un mundo tan competitivo como este, es una ventaja extraordinaria. Tercer elemento. Tenemos las condiciones, vemos que tenemos la tierra, el lugar, las condiciones logísticas, tenemos la capacidad, el talento para en Argentina tener un negocio de agroindustria, de alimentos buenos, y yo creo que indudablemente, o sea, francamente creo que tenemos uno de los sectores agrícolas que tiene mayor capacidad de innovación, mayor capacidad para adoptar tecnologías nuevas con una velocidad muy significativa, mayor capacidad para ser competitivo. Y alguna vez me tocó debatir esto con gente de otros países, ¿no? Y que me decía, bueno, ¿pero por qué? ¿Son diferentes? ¿Es una cuestión de ADN que tienen genéticamente algo distinto? O sea, no, es una cuestión de darwinismo puro. Es la supervivencia del más apto. En un país donde ha sido en general tan difícil las condiciones para poder producir y sobrevivir, ha hecho que se desarrollen condiciones naturales de eficiencia, de efectividad y de adaptación, que los que están en el negocio en general son muy buenos. Y esto tenemos como un clúster donde tenemos contratistas, donde tenemos asesores, donde tenemos empresarios que realmente pueden hacer eso muy bien. Entonces vimos, primera pregunta, ¿no? Este es el negocio al que me quiero dedicar. Sí, pareciera que es un negocio que me quiero, el equipo al que quiero jugar, el deporte al que me quiero dedicar es el fútbol. El segundo, bueno, elijo uno, en Argentina parece un equipo adecuado para jugar. ¿Alcanza con definir a qué deporte y en qué equipo quiero jugar? No, también tengo que definir cómo voy a jugar. Y ahí entramos más a lo micro, ¿no? Ahí es donde cada una de nosotros, cada una de las empresas tiene que empezar a entender cómo quiere jugar. Y siguiendo con la analogía esta del fútbol, ¿no? Hoy en día vemos que no alcanza con tener
los mejores jugadores y tirarlos en la cancha. Cuando nosotros vemos cuando se traslada un equipo de estos, que no tienen solamente jugadores, tienen un cuerpo técnico que son más numeroso que el de los jugadores, tienen psicólogos, tienen nutricionistas, tienen una cantidad de cosas más allá del jugador en sí que son imprescindibles para poder ser competitivo. De alguna manera lo mismo hoy pasa en nuestras empresas. O sea, las empresas del agro, que si nos remontamos algunas décadas para atrás, era un poco, bueno, yo tengo un buen campo, tiro una semilla más o menos buena y está, es cuestión de tener buena productividad. Hoy no alcanza con eso. Hoy no alcanza con eso. Hoy no solamente hay que tener mucha productividad en el campo es de alguna manera el equipo, los jugadores, sino que tengo que tener todo el cuerpo técnico, todo lo que necesito alrededor de eso y manejarlo bien y manejarlo de manera integrada. Y dejen los incentivos para atraer, retener y motivar a la gente que necesito en la empresa. Algunos lo tienen, otros tal vez no, pero es algo que tenemos que mirar. Hoy en día es bastante común en empresas industriales que todo el personal, por ejemplo, tenga una parte de sus salarios que sea variable, sujeta a resultados, ligada al cumplimiento de determinados objetivos. ¿Por qué no tener eso con todos los empleados de una empresa agropecuaria? Cuando a veces hasta es más fácil fijar objetivos medibles en una empresa agropecuaria que puede estar relacionados con productividad, con rentabilidad, ese tipo de cosas no necesariamente se ven y me parece, no necesariamente se ven en las empresas y creo que es algo que deberíamos tener, ¿no? Necesitamos un análisis, yo diría, integral de la empresa. Otra área crítica, y solo por mencionar estas dos, ¿no? Finanzas. La mayor parte del éxito de nuestros clientes del sector agrícola hoy en DuPont pasa no tanto por la productividad que puedan alcanzar en el campo, sino por la habilidad para manejar la situación financiera de la compañía. ¿No? A veces es más importante que obtener algunos puntos más, algunos kilos más de producción por hectárea, el buen manejo, por ejemplo, de los riesgos financieros, de los riesgos de devaluación, de los costos de intereses que tenga que tener la empresa, etcétera, ¿no? Esos son, me parece que lo que todavía tenemos un espacio importante para avanzar como empresas agroindustriales, ¿no? Tener una visión integral, integrar a todo el equipo y tener, digamos, asegurarnos que tengamos todos los aspectos del equipo siendo competitivos. Y probablemente estos son los momentos más necesarios para eso. Hoy vivimos demasiado preocupados tal vez por la coyuntura, ¿no? Pero hay una frase que a mí me parece muy importante: no desperdiciemos una buena crisis. No desperdiciemos una buena crisis. La crisis es el momento donde la creatividad, la innovación se agudizan. Es muy difícil tener la iniciativa, el empuje para tomar a veces decisiones difíciles cuando las cosas van bien. Warren Buffett decía, ustedes conocen Warren Buffett, uno de los inversores más importantes del mundo, cuando vino la crisis del 2009, decía: bueno, una crisis no es mala, porque cuando baja el agua, ahí nos damos cuenta quiénes estaban vestidos y quiénes estaban desnudos, ¿no? Bueno, cuando estamos en una crisis de esta vez, nos damos cuenta que algunas de nuestras empresas están desnudas y que hay que vestirlas, ¿no? Y es el momento para tomar esas decisiones que sin la presión a veces de una crisis no las tenemos. Entonces, para ir cerrando, porque me dijeron que a los 15 minutos me echaban y dejar tiempo para preguntas, yo quiero ir cerrando con un par de conclusiones. La primera, de nuevo, no dejemos que lo urgente, que la coyuntura nos chupe todo el tiempo, nos absorba todo el tiempo. Paremos la pelota y hagamos un análisis estratégico de qué tenemos que hacer y de dónde queremos ir como empresa. Si no lo hacemos, en tiempos de tanto cambio como el que vivimos ahora, corremos riesgos como los que corrieron, por ejemplo, aquellos que creyeron que la industria del fax iba a ser un éxito, invirtieron todas las fichas en el fax, ¿no? Y duró, ¿cuánto? 5 años, creo. O
aquellas empresas que creyeron que las imágenes digitales eran una moda pasajera y que nunca la gente iba a dejar de usar las fotos en papel, y se empecinaron en eso. O, para dar un ejemplo más local y más pedestre, quienes invirtieron su plata en canchas de pádel, creyendo que iba a ser un deporte que iba a continuar durante un montón de años siendo tan importante. Entonces, no dejemos de hacer el análisis estratégico, de pararnos cada tanto, analizar si el deporte que elegimos jugar es el que tenemos que jugar, en qué equipo lo queremos jugar y cómo lo vamos a jugar. Y por último, hagamos un análisis integral de la empresa. No nos quedemos solamente pensando en cuántos quintales por hectárea produje y tengamos en cuenta el resto de los elementos de la compañía y hagámoslos trabajar integralmente y armónicamente. Con eso cierro y abro para las preguntas. Gracias. Excelente presentación. Voy a salir un poco de eje. En un momento creo que dijiste que somos excelentes en el sector, excelentes adaptadores de tecnología. No puedo concuerdo. Ahora, vos representás una empresa y hay otras multinacionales grandes en el sector. Mi pregunta es, ¿cómo te parece que se puede incentivar a los productores locales a aceptar pagar royalties cuando somos adaptadores de tecnología y no generadores de tecnología? Buenísima pregunta, ¿no? Y a ver, No es fácil, vos sabés muy bien todo lo que está sucediendo en el mercado. Yo tengo una visión muy personal ahí. Yo creo que nos tenemos que sentar todos alrededor de la misma mesa y dedicar mucho más tiempo para conversar, para entendernos, para generar confianza mutua y saber que esto es beneficio para todos. Creo que la industria tiene que hacer un esfuerzo adicional en eso. Yo creo que no vamos a tener una ley de semillas, por poner uno de los ejemplos, si no viene impulsada por todos los sectores, si no buscamos un consenso. Lamentablemente a los argentinos nos cuesta muchísimo encontrar consenso, buscar consenso. Y yo creo que tenemos todos que ceder un poco. Yo creo que la industria tiene que ser un poquito, tal vez menos arrogante y entender que es preferible tener una ley que me cumpla el 90% de mis aspiraciones, pero tener una ley y no una del 100% que nunca la tengo, ¿no? Yo dedicaría más tiempo a sentarnos y trabajar con todos, porque si no, ¿hace cuánto que venimos discutiendo ese tema? Porque, a ver, el productor agropecuario es sumamente inteligente, entiende el negocio perfectamente bien y si logra entender que el hecho de no brindar protección adecuada a la tecnología va a terminar impidiendo que tenga acceso a la tecnología de punta, va a estar dispuesto a pagar. Va a pagar si cree que con eso gana más, es lógico. Tiene que ser tecnología que agregue suficiente valor como para que cada una de las partes reciba su retribución por ese valor agregado, ¿no? Evidentemente no hemos conseguido ese mensaje transmitirlo adecuadamente para que sea la ley de todos, ¿no? Sí. ¿Es al técnico o empiezas a formar otros jugadores para que al menos se acerquen a jugar con... Y si lo tengo a Messi, hecho al técnico. Pero lamentablemente no todos lo tenemos a Messi. A ver, y yo creo que ahí habrá que, en esta figura, en esta analogía, y no sé si por ahí vos tenés alguna sutileza en la pregunta que yo no estoy captando, pero el director técnico ahí, los dueños del club serían los dueños de la empresa, la comisión directiva. El director técnico viene a ser el gerente general de la empresa. Yo lo primero que haría en una situación así, de nuevo, creo que primero dedicaría tiempo para entender por qué lo pone en el banco. Me costaría mucho entender por qué me lo deja en el banco a Messi. Y por ahí hay buenas razones. Antes de echar al técnico me gustaría entender por qué esa decisión. Si realmente es un capricho que habrá que cambiar el técnico, ¿no? Vos no te podés empecinar en tener una pieza fundamental de la compañía si está tomando malas decisiones, ¿no? En este caso, también podría pensar que Messi es la sopa.
bueno, que Messi es la soja y a ver, y que vos me decís... Un técnico, llámese gobierno... bueno, no, pero pará, porque bueno, pero acá... En este ejemplo el gobierno no está dentro de la empresa, ¿no? Vos acá lo que me estás diciendo es, bueno, ¿cómo hago para influir en un gobierno que realmente está tomando medidas o decisiones que son irracionales? Si yo tuviera la solución esa, ya la hubiéramos solucionado hace rato, pero, a ver, primero, creo que, y acá voy a hacer afirmaciones personales mías, pero estoy convencido de eso, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es involucrarnos como ciudadanos mucho más en el partido y no mirarlo tanto de afuera, ¿no? Creo que a veces se discute mucho si estos últimos años son una década ganada o una década perdida, ¿no? A mí me gusta decir que lo que va a definir si es una década ganada o una década perdida es si aprendimos de nuestros errores o no. Si aprendimos de los errores cometidos durante esta década, seguramente habrá sido ganada. Si no aprendimos, es perdida. En lo personal, yo creo que un aprendizaje que deberíamos tener como sociedad es: todos nos tenemos que involucrar más. El gobierno es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los gobernantes solamente, ¿no? O de los políticos, para que no haya concentraciones excesivas de poder no me importa lo que piense el gobierno, de qué lado sea, sino las concentraciones excesivas suelen ser malas porque se pueden tomar decisiones como dejar a Messi en el banco por un capricho y que nadie pueda hacer nada, ¿no? Pero creo que nos tenemos que involucrar, ¿no? ¿Qué pasa cuando la tecnología que cambia tanto las reglas de juego que se saca de la cancha, por ejemplo, de desarrollar la impresora 3D de carne, ¿no? O sea, que ya está hecha, solo que sale $250.000 es una hamburguesa, pero no encuentra la vuelta para bajarlo. Bueno, para eso sirven los planes estratégicos, o sea, hay que estar atentos, porque es lo que pasó a ciertas empresas que dijeron la tecnología, el ejemplo que yo daba de la tecnología digital y la foto, el rollo de papel, bueno, ahí te tenés que ante una cosa tan disruptiva como eso vas a tener que plantearte si sigo jugando a este deporte o no. Y hay que plantárselo a eso. Yo trabajo en una empresa que tiene 213 años. La empresa empezó en 1802 produciendo pólvora. Hoy produce microorganismos en el Silicon Valley, que esos microorganismos los alimentás con glucosa en una planta de fermentación acá en Arroyito, y producimos enzimas que son capaces de, vos viste, producir un traje que yo tengo hecho con maíz, por ejemplo, ¿no? Ahora, en un momento la compañía decidió cambiar de deporte. ¿Por qué? Porque el deporte de seguir haciendo pólvora, ¿viste? Ibas a hacer una compañía así chiquitita, y bueno, todos tenemos es importante que toda empresa cada tanto pare la pelota y se haga estas preguntas que son muy profundas a veces, y a veces te puedes encontrar con respuestas que no te gustan, de todos modos no creo que muy pronto se vaya a imprimir bife de chorizo, ese tipo de cosas. Creo que hay mucho tiempo para seguir con este negocio. O sea, yo creo que por lo que te decía, si hay uno de esta misma empresa que te digo, que se reinventa cada tanto, definió 2 áreas estratégicas donde quiere jugar, que son alimentación y energía. Porque creemos realmente que para los próximos 40, 50 años, esas 2 necesidades que tiene el planeta son claves. Y no las vas a solucionar con impresoras. Va a haber algunas tecnologías disruptivas, va a haber, pero no creo que como para que saquen del negocio a las empresas atentas, ¿no? No, Martín, por favor. Vos que ves, digamos, el liderazgo, ¿no?, de las empresas desde arriba, digamos, en Argentina, y ves a lo que pasa en otros países del mundo, ¿no te da la impresión a veces, por ahí siguiendo un poco la línea de Leo y de sus presentaciones anteriores, como que en Argentina nos cuesta, y diciendo un poco la frase de Pep Guardiola, como que nos cuesta en Argentina saber qué queremos como sociedad? Voy a hablar minutos del debate alrededor de las exportaciones de maíz, algo tan simple, ¿no? El 70% del maíz que se produce es para exportar, y sin embargo hace 7 años que peleamos todas las semanas para ver si no
autoricen un poquito y en el fondo la respuesta de una parte importante de nuestra sociedad es exportar es malo. Y eso es algo muy raro, ¿no te parece como que todavía como país nos cuesta saber qué es bueno para nosotros, qué es malo, qué queremos, qué necesitamos? Totalmente convencido, sí. Yo creo que nos falta así como hablamos de tener un plan estratégico, un proyecto estratégico de empresa, nos falta un plan estratégico del país. Yo creo que sí, pero y lo vemos. Lo vemos claramente en un país que tiene una volatilidad que te puede pasar de una política de este extremo a una política de este extremo con el mismo partido político gobernando, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera cambiamos de partido, pero pasás dentro del mismo partido, imagínate si cambiáramos de partido. Y esa es una tarea a realizar. Ahora, de nuevo, ¿aprendemos de eso o no aprendemos de eso, ¿no? Yo cuento una experiencia personal que me hace ser optimista en cuanto a que vamos aprendiendo, que es todo este esfuerzo del Foro de Convergencia Empresarial, por ejemplo, donde participan en gran medida las instituciones representativas del agro. De hecho, todas están prácticamente. A mí me toca también participar ahí por la Cámara de Empresas Americanas y lo que estamos buscando ahí precisamente es algunos acuerdos básicos, ¿no? Que hemos comenzado dentro del grupo más afín, que son los que estamos en las empresas, ¿no? Con idea de ir expandiendo eso a otros sectores, a los sectores sindicales. Nos hemos reunido con los representantes de los diferentes credos, con universidades, intentando ver, pongámonos de acuerdo en 4 o 5 cosas. No necesitamos ponernos de acuerdo en 27 cosas, pongámonos de acuerdo en 4 o 5 cosas que nos permitan decir, bueno, hacia allá vamos. Lo hemos discutido con los partidos políticos. Creo que es un ejercicio que tenemos que hacer. El problema que hemos tenido es que Argentina resiste todo, entonces como Argentina resiste todo, nunca nos llega el agua, cuando creemos que nos agua, salimos a flote de nuevo, ¿no? Pero sería muy bueno si llegamos a esos acuerdos, ¿no? El cambio de ciclo, y tiene que entrar en el tema político, va a haber grandes inversiones en Argentina cuando se libere un poco, se relaje la importación y exportación en el área agropecuaria. A modo personal, tal vez no tanto desde el punto de vista del BON, ¿cuáles serán para vos las áreas más dinámicas donde se va a recibir más inversión y van a crecer más? ¿Es en la generación de materia prima o en el valor agregado? Mira, yo creo, hoy hablábamos en una reunión al mediodía sobre el tema ese, ¿no? Y cuáles creemos que son las primeras áreas que van a empezar a recibir inversiones. Antes de hablar del agro, yo creo que un área donde normalmente suele ser la cabeza de playa, ¿no? Los que avanzan primero con las inversiones es el área de energía. El área de energía, ¿no? Nuestros colegas de petroleros, del gas. Dios suele poner el gas y el petróleo en lugares bastante inhóspitos políticamente. Entonces, estos son muchachos que tienen un cuero grueso para el riesgo, ¿no? Entonces suelen ser los que avanzan primero. Y si te fijas, es un poco lo que está pasando, ¿no? Si te fijas, los primeros que siguen invirtiendo acá son los que están relacionados con el área energética. En el área de agro, y yo creo que... Pero esto es una opinión sumamente personal. Yo creo que primero va a estar la inversión en el crecimiento de lo más básico, que es la producción de la materia prima, y después van a venir oleadas un poco más sofisticadas, de segunda, tercera generación, de ver cómo le agrego más valor a esa materia prima, ¿no? Hablábamos también hoy al mediodía en esta reunión de bioenergía, por ejemplo, que también está relacionado con eso. Yo siempre saco el tema de los biomateriales, que es un tema que me apasiona y que creo que Argentina debería jugar un rol crítico en eso, pero eso probablemente va a requerir un poco más de tiempo, ¿no? Creo que hay mucho inversor argentino dispuesto a sacar la plata del colchón o hacer algo más, pero y ese normalmente va a entrar al inicio en lo más básico, que sea la producción de materia prima, ¿no? Y que hay un espacio grande también ahí, ¿no? Crearle condiciones. Y ¿cuántas hectáreas de maíz me prometiste? 8 millones ahí, no está mal. Bueno, seguramente una vez por año te juntarás con tus pares de todo el mundo y
irán a la casa matriz, no sé dónde es. En Delaware. En Delaware, y ahí estará el gran jefe. Gran jefa. Gran jefa es. Gran jefa, sí. Buen dato. ¿Cómo defendés la posición argentina? ¿Qué saben de nosotros? Debe ser reservado, no te pido que cuentes todo, pero ¿qué interés tienen en nosotros? ¿O qué te dicen? ¿Cuánto tiempo le dan a Dupont en la Argentina? Mira, vamos a esas reuniones, de hecho la semana que viene estoy allá. Normalmente hablamos por regiones. Cada compañía tiene sus características. Nosotros solemos unificar esas discusiones cuando son así a nivel global por regiones, y hablamos mucho de América Latina. Si vos mirás, por ejemplo, y la importancia es mucha. La importancia es mucha. América Latina es vista claramente como uno de nuestros mercados, yo te diría, estratégicos, sobre todo para nuestros negocios de agricultura y alimentación. Si vos mirás hoy, para que tengas una idea de magnitud, nosotros de negocios que vendemos productos directamente al agro tenemos dos líneas, ¿no? La de semillas y la de agroquímicos, llamalo, ¿no? Que si nuestra gente de marketing no me deja que hay agroquímicos, son defensivos agrícolas, que es mucho más cool, ¿no? Pero el mercado más grande que tenemos en el mundo para defensivos agrícolas es Brasil. El segundo es Estados Unidos y el tercero Argentina. O sea, vos no podés hoy ser una empresa que pretenda jugar en primera en el mundo en agricultura y alimentación y no tener una presencia muy fuerte en Argentina, o no aspirar a tener una presencia muy fuerte en Argentina. Distinto es la discusión si vamos a los negocios que vendemos productos para la industria. Ahí es totalmente distinto. Vos podés ser líder en el mundo en algunos segmentos industriales y no tener una presencia fuerte en Argentina. Esta señora que te dice, Juan Manuel, a ver, cuénteme, ¿qué pasa? Lo primero que me dice es, el tráfico en Argentina es un desastre, dice, porque cuando vino acá se quedó tan impresionado con el tráfico, eso siempre se acuerda. Me dice, yo no entiendo el tráfico en Argentina, hay unas líneas blancas pero nadie las respeta. Le digo, bueno, es así. Que eso me sirve, porque yo siempre le digo, ¿ves? Hay que dejar que conduzcan los locales. Yo cuando voy a Estados Unidos dejé que manejen ustedes, pero cuando estamos en los países en desarrollo hay que dejar que manejen los que saben manejar, porque nosotros no chocamos. Mira, le preocupan las cosas que podés imaginar que les preocupan a todos, ¿no? Siendo una empresa multinacional, lógicamente la posibilidad de disponer de tus ganancias y eventualmente, si querés remitir, pagar dividendos, es una cosa que a mí me da vergüenza que lo tengamos que discutir. ¿No? Esta es una compañía que hace 78 años que está haciendo negocios en el país. Me tocó, esto lo hablaba con gente del gobierno. Vos estás filmando, después esto no sé dónde sale, pero no importa. Y yo le decía, yo hace 25 años que trabajo en la compañía. Nunca pagamos dividendos en esos 25 años. ¿Sabés cuándo me pidieron que paguemos dividendos? El día que pusieron las restricciones, lógico. Basta que te digan, no podés salir para que quieras salir. Entonces, eso nos preocupan las restricciones a las importaciones. Nos preocupa la posibilidad de pagar las importaciones que hacemos, que son dos cosas distintas. Una cosa es importar el producto y otra cosa es poder pagar el producto que importaste. Esas cosas que preocupan todo, y un poco el clima de negocios. Lo que está claro que si esas restricciones siguen, es muy difícil pensar en inversiones significativas. Nosotros hemos hecho inversiones, hemos aumentado capacidad en nuestras plantas, pero grandes inversiones, si no tenés las condiciones esas, es difícil que estas empresas se larguen a hacerlas, ¿no? Bien, ¿alguien más?